Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, libro de Mateo capítulo 24, verso 21, Jesucristo sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercan y le dicen a Jesús, ¿cuándo sucederá todo esto? Tu segunda venida, todo esto que va a ocurrir, ¿cuándo será que va a pasar? Y Jesucristo empieza a enseñar. Ustedes pueden leer desde el capítulo 24, verso 1 hacia adelante. Pueden leer ustedes en casa completito y ahí van a ver paso a paso lo que va a ocurrir de acuerdo a Jesucristo, la profecía de Jesucristo. Pero yo quiero leer el versículo 21, que es a donde quiero enfocarme ahora. Dice así en el nombre de Jesús: porque habrá entonces, ¿qué cosa? Gran tribulación. No dice nada más tribulación, sino gran tribulación. Porque habrá entonces gran tribulación. Oído, ¿cuál? No la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Aquí es importantísimo que entendamos todos. Por favor, vamos a leer otra vez el verso 21. Dice así: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y el verso 22 dice: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Serán acortados. Ok, tomen asiento por favor. Y que el Espíritu Santo sea quien nos direccione, nos dirija hoy para entender, para comprender los tiempos y para que nuestro corazón asuma la responsabilidad del conocimiento pleno de lo que la profecía y la escritura nos depara y nos enseña momento a momento. Cada vez que venimos a la congregación, a la iglesia, vamos a escuchar de parte de nuestro Dios una alerta, un consejo, una advertencia para nosotros, porque Dios a sus hijos advierte antes de castigar. Así como el Padre a sus hijos advierte antes de que suceda, así también nuestro Dios nos advierte. Así que cada vez que la Biblia es abierta, Dios nos aconseja, nos advierte lo que va a ocurrir. Bien, Jesucristo en este lugar estaba con los discípulos, y los discípulos preocupados le dicen: Señor, ¿cuándo será que va a suceder todo esto que tú dices? El final de todo, el fin de todo este proceso, ¿cuándo será? Y él empieza desde el versículo 3 hacia adelante, versículo 4, y dice que nadie les engañe, porque vendrán falsos cristos, vendrán los anticristos, diciendo: yo soy el Cristo, yo soy esto, yo soy lo otro, diciendo: yo soy el Señor, diciendo: yo soy el Mesías, diciendo: yo soy tal, yo soy aquello. A muchos engañarán, no le creas. El versículo 4 es claro, dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Sí? Yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y como para reflexionar un poco, en este momento están en la locura, ¿sí? En el Ecuador entero. Me comentaba mi esposa, me decía que escuchó en las noticias que $5 cobran la entrada para en pantalla gigante poder ver al Papa, ya que los que no pueden acercarse a él. O sea, todo es negocio. Hicieron camisetas, hicieron esto, todo es negocio. ¿Tú crees que eso es? Ahora, ojo, el Papa dice que es el vicario de Cristo. ¿Sabes qué significa vicario de Cristo? Mesías. Representante de Dios en la tierra. Eso significa ser el Papa. Dice que es el vicario de Cristo. Se hace llamar el vicario de Cristo, el representante de Dios en la tierra. Eso se llama Mesías. Eso se llama Cristo, ungido. Y la escritura dice: no se dejen engañar, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy tal cosa, y a muchos van a engañar. Son señales antes del fin. Y más abajo empieza a hablar, y ustedes pueden leer rumores de guerra, que todo eso ha ocurrido. No hay nada de lo que está escrito allí que no haya ocurrido. Y termina diciendo en el versículo 21 esto de manera puntual: porque habrá entonces, luego de todo este tema, habrá entonces gran tribulación. Nota esto: gran tribulación. No solamente tribulación, sino gran tribulación. No solamente persecución, sino gran persecución. No solamente tortura, sino gran tortura. No solamente conflicto, sino gran conflicto. No solamente gran persecuciones, sino grandes persecuciones. Por lo tanto dice: habrá gran tribulación. Aquí hace una referencia para todos aquellos que predican y enseñan o han creído de que ya estamos viviendo en la tribulación.
Es que yo estoy atribulado. Es que yo estoy, pero no sé, mi vida está atribulada. Yo paso de tribulación en tribulación. Algunos se atreven hasta decir lo siguiente: ni Cristo ha sufrido lo que yo sufro. Entonces, cuando alguien dice así, le digo, ok, entonces para que hayas sufrido más que Cristo necesitamos crucificarte. ¿Sí? Necesitamos coronarte con espinas. Y necesitamos de que todos te aborrezcan. No tienes ni idea lo que es sufrir. Ahora, aquí dice la palabra gran tribulación. Ahora, prestarán atención lo que dice el contexto del versículo. Cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Eso significa que esta gran tribulación que viene, que va a venir ya mismo, no la ha habido desde el principio del mundo, no la ha habido. Nadie conoce y sabe lo que significa esta tribulación que viene. Por eso es que más de un ser humano está confiado porque nunca ha observado ni nunca ha experimentado lo que se viene. Palabra de nuestro Dios que dice, no la ha habido. Así que no compares tu sufrimiento con lo que viene porque no tiene comparación. No intentes ni siquiera tratar de decir que tú has sufrido. Mi vida ha sido un sufrimiento. Mi vida ha sido terrible. Yo creo que Diosito ya debe tener compasión de mí. Escucha, la tribulación que viene no la ha habido. No hay ser humano que haya atravesado. Ni siquiera los que atravesaron la Inquisición, la Santa Inquisición conocida por la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica engendró eso en la multitud, en la muchedumbre, la Santa Inquisición, que consistía en ¿qué? A todo aquel que se rebelare contra la Iglesia Católica era considerado hereje y de esa manera era torturado. Y hoy voy a mostrarle evidencias de esa tortura en video. Esa evidencia que está en la historia, eso conoce el mundo entero. Es más, el Papa Francisco pidió perdón al mundo evangélico por el error que cometieron al matar miles de cristianos por oponerse a la religión católica. Y eso el mundo entero lo sabe. Y dijo, pedimos perdón. Pero demasiado tarde porque ellos están manchados de sangre inocente en sus manos. Y Apocalipsis 17 dice que tiene un precio eso. Así que no la ha habido. Esta gran tribulación que se avecina no la ha habido. Nadie puede decir que ha tenido tribulación. Ahora, mira el contexto, lo que dice aquí, verso 21. Dice, desde el principio del mundo hasta ahora no lo ha habido. Y esta noticia es tenaz, ni la habrá. O sea, obsérvame un momento acá, por favor. Mira, desde el principio, ¿aló, están conmigo? Desde el principio del mundo, desde Adán y Eva hasta la actualidad, oído, han pasado 6,000 y pico de años. Cuando venga la tribulación va a marcar el mundo, va a marcar para siempre al corazón del hombre, del ser humano. Quedará marcado para toda su vida. Por la eternidad quedará marcado esa experiencia llamada la gran tribulación. Y luego de que pase la gran tribulación, hacia allá nunca más volverá a ver esa gran tribulación. Notarás esto porque hay muchas personas que dicen, inclusive hay alguna religión de los testigos de Jehová que dicen que ya estamos viviendo en un infierno. Si esto es un infierno, imagínate lo que será el paraíso. Ya estamos viviendo en el infierno, ya estamos atribulados. Y dicen, ¿acaso no están atribulados? ¿Acaso no ha habido tribulación? ¿Acaso no han tenido esto? Y te hacen reflexionar y dices, bueno, sí, ¿verdad? Pero escucha lo que dice Jesucristo, no la ha habido tal tribulación que se avecina, ni la habrá. Así que nadie ha experimentado todavía la tribulación. Por eso la Escritura habla de que será un acontecimiento terrible. Ahora, ¿por qué razón se llama la gran tribulación? Quiero que vayan conmigo a la Escritura, al libro de Isaías capítulo 13, verso 6. Y ahí vamos a encontrar nosotros, en el Antiguo Testamento primeramente, vamos a observar acerca de esta gran profecía de lo que viene y pronto a ocurrir, un día más cercano de lo que nos imaginamos. Estamos pronto a que esto ocurra en este mundo. Las noticias lo dicen, todos afirman, la ciencia también.
Así que no es cuestión nada más de una novedad, o no es cuestión nada más de una simple nota. Se trata de algo específico y real que está pronto a ocurrir. Isaías capítulo 13, verso 6. ¿Lo tienen ya? Aullad. ¿Están conmigo? Ok, dice la palabra así: aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias y dolores. Se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrarán cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual, las estrellas de los cielos y sus luceros no darán luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. Porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos, en el día del ardor de su ira. Bárbaro, ¿verdad? Ok, ahora présteme atención. ¿Qué significa, oído, la gran tribulación? Y ese es el tema hoy. ¿Qué es lo que significa la gran tribulación? Ya miramos de que no ha habido ni la habrá. Ahora le presento aquí qué es la gran tribulación en palabras más claras y concisas, bíblicamente sustentadas. Se trata de la ira de Jehová contra este mundo pecador. Contra los pecadores, dice la palabra. La ira de Jehová está almacenada. Ahora, escucha esto, por favor, présteme atención. Yo sé que quieren seguir leyendo. Eso es lógico de entender. Quieren seguir leyendo porque les encuentra bien entusiasmado. Anoten para que ustedes en casa puedan leer con tranquilidad, en casa puedan leer con confianza y con más tiempito. Anoten. Ok, ahora mira esto. ¿Qué significa la ira de Dios? Te voy a explicar así de fácil y sencillo. La ira de Dios, ¿qué significa? Dios, escucha con atención, cuando creó al hombre, dice la bendita palabra, cuando Dios creó al hombre, a imagen y semejanza lo creó y lo hizo, pero el hombre se rebeló contra Dios, el hombre se fue contra Dios, como es natural en el ser humano desobedecer a Dios, hacer lo que le parece bien, creyendo ser sabios, se hacen necios, tomando una decisión o una fe que le conviene para adorar al Dios que le conviene, creyendo que está adorando al Dios eterno. Ahora, el Dios eterno tiene una ley, tiene un precepto, tiene un mandamiento que entrega a sus hijos. Y los hijos de Dios obedecen su precepto y su mandamiento. Pero el hijo rebelde, o los que no son hijos, dicen: yo no hago eso, yo hago lo que a mí me parece. Entonces se rebelaron. Y dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, el capítulo 6, que la maldad del hombre era mucha en la tierra. Lo han leído ustedes. Y dice que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que todo designio del corazón del hombre era completamente el mal. Pensamientos permanentemente, maldad, 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 maldad. Y Dios dijo esto: ¿cómo me arrepiento de haber creado al hombre en la tierra? ¿Qué forma tan horrible de que el hombre se rebele contra la creación mía y se rebele contra mi voluntad? En la escritura no hay una parte de la Biblia que diga: ¿cómo me arrepiento de haber creado al burro porque es un burro? No me arrepiento de haber creado al perro porque es un perro. Pero la escritura, la Biblia, este libro sagrado que el ser humano quiere quitarle. Ahí tenemos a Ricky Martin, ahí tenemos a esta doctora Ana Polo de Caso Cerrado, que en su ignorancia dicen que la Biblia no tiene moral. Dicen que la Biblia no puede juzgar en el tema de los homosexuales, que la Biblia no es nada para juzgar.
Pero ellos mismos se topan con una tremenda realidad. El mundo entero, grandes emperadores han intentado derribar y derrumbar y acabar con la Escritura. El libro que se ha sostenido toda la historia, miles de años, que se ha sostenido siendo única. Grandes libros, enciclopedias y de grandes filósofos con su teoría, libros que han sido famosos, han desaparecido. Han sido guardados, archivados. La Biblia se mantiene hasta el día de hoy. ¿Por qué? Sencillo, es la palabra de Dios. Aunque el mundo diga lo que diga, es la palabra de Dios. Quien quiera que pueda se levante contra ese libro. Ahí tenemos la Rusia de los bolcheviques. Se levantaron contra la Rusia comunista, contra la Escritura, contra la palabra. China de norte de China, contra la Escritura, contra la palabra. Y todos contra la Escritura, contra la palabra. Ellos han muerto, están podridos, ya enterrados y ahí están a juicio eterno. Pero la Escritura sigue. La palabra de Dios permanece para siempre, dice la Escritura, y eso es una realidad. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido en los últimos tiempos con el ser humano? Ha habido una rebeldía total. Entonces Dios dice, el hombre en su corazón de continuo el mal, ¿cómo me arrepiento haber creado al hombre en la tierra? Los animales se han corrompido por la culpa del hombre. Entonces Dios decidió allí y dijo a Noé, Noé, hazte un arca y sube y pídele a todos los que están alrededor que se suban al arca porque voy a mandar un diluvio, una tribulación a este mundo. Voy a enviar una tribulación, voy a enviar un diluvio que se van a ahogar todos y van a morir todos y nadie va a quedar bueno. Por años Noé predicó y enseñó y explicó que venía el diluvio. Ahora, ¿por qué razón no creían que venía el diluvio? Porque dice la Escritura que antes nunca ellos conocieron que era llover, lo que nosotros ahora conocemos. Jamás había descendido agua del cielo, nunca. Y dice la Escritura, y la ciencia también lo dice, de que anteriormente el agua no venía de arriba, sino de abajo salía un rocío y rociaba la tierra para que produzca. Es interesante, ¿sí? Es interesante eso, estudiar la Escritura juntamente con la ciencia, porque la Biblia tiene de todo. Así que, entonces, ¿qué ocurrió? Como nunca habían visto llover, dijeron, este está loco. Nunca he visto llover, mis padres no vieron llover, mis abuelos no vieron llover nunca. Y este dice que va a caer agua de arriba y todavía que va a inundar todo. Este está loco. Seguro que se le corrió la teja. ¿Qué ocurrió entonces? Pasó el tiempo, él construyó el arca y la gente se burlaba. Semejante a lo que hoy predicamos y decimos que vamos a ser levantados de esta tierra, porque la Biblia dice, predicamos hoy por hoy y decimos que Cristo viene a llevar a su iglesia antes de esta tribulación. ¿Y sabes qué dice la gente? Estos están locos. ¿Cuándo se ha visto que un hombre sea levantado de aquí si no puede pasar ni siquiera la atmósfera porque se revienta, porque la ley de la gravedad no le permite? Y nunca ha ocurrido, perfecto, nunca ha ocurrido, pero Dios ha establecido así y ha hablado en su palabra. Así como en los días de Noé, dijo Jesucristo, así mismo será la venida del Hijo del Hombre. De la misma manera, nadie va a creer, nadie va a decir que eso es verdad. Pero ¿qué sucedió? Dice la palabra que cuando el arca, la puerta del arca fue cerrada, ¿qué ocurrió? Descendió agua del cielo. Y llovió 40 días y 40 noches, las cataratas de los cielos se abrieron, de la tierra también se abrieron y se llenó y se cubrió todo. El monte Everest, que muchos conocen su altitud, fue cubierto totalmente. No quedó ningún lugar seco, a tal punto que las aves no pudieron dónde estacionarse. ¿Y qué pasó con todo? Acabó con todo. Vino una tribulación tremenda que terminó con todo. Luego pasó un buen tiempo, otra vez naciones como Sodoma y Gomorra, y el pecado del ser humano, el tope del pecado del ser humano es cuando se van en contra de la naturaleza, como ocurrió en los días de Noé. En los días de Noé la homosexualidad fue uno de los problemas más terribles. En Sodoma y Gomorra, para que descienda fuego del cielo, fue la homosexualidad abiertamente en una ciudad que estaba abiertamente aprobada la homosexualidad. ¿Y qué sucedió? Juicio vino de parte de Dios y terminó con toda la ciudad de Sodoma y Gomorra. Muchos historiadores han dicho que es falso y es mentira,
pero los grandes arqueólogos han descubierto, y eso es evidente, está Sodoma y Gomorra, allí está en nuestro año presente. La evidencia está allí, ustedes pueden corroborar, hay fotografías, hay videos de Sodoma y Gomorra, cómo está destruido, evidencias aún todavía. Ok, luego de eso ha pasado mucho tiempo y estamos nosotros en nuestra era, en la actualidad, ahora, en este tiempo, ahora mismo, año 2015, en la actualidad nosotros. Y tú has sido testigo de la más grande de las aberraciones que el mundo podría haber hecho. La potencia mundial, Estados Unidos, aprobando el matrimonio gay, el matrimonio homosexual, hombre con hombre, mujer con mujer, y viéndole normal, a tal punto que un presidente creo que es de Nigeria, si no me equivoco, le pide la mano a Barack Obama para casarse con él. Hemos llegado al tope de la vergüenza. El ser humano al borde del precipicio moral total. Ya no hay vergüenza, no hay temor. La homosexualidad ahora es de todos. Ayer la patria era de todos, ahora la homosexualidad es de todos. Y todo el mundo se ha levantado de una manera asombrosa, hasta cristianos evangélicos de iglesias evangélicas defendiendo el derecho de los homosexuales. ¿Sabes qué significa eso? El juicio de Dios viene. Ahora, dice la palabra que Dios, su ira, como todo padre, ¿aló? ¿Están conmigo? Ok, a todo padre, cuando nuestros hijos hacen algo incorrecto, nos soportamos, aguantamos y aguantamos. Llega un punto donde el tope de nuestra ira llega a un tope donde accionamos y con iras actuamos. Ojo, desde Sodoma y Gomorra, desde Noé, Sodoma y Gomorra fue destruido, el resto de las ciudades continuaron en su depravación. Y Dios almacenó su ira, prestarás atención, almacenó su ira, soportando, dice el libro de Hechos, y Dios soportando con paciencia los pecados, ¿sí? Dio espacio para que el hombre pueda acercarse a Dios. Paciente, paciente, paciente. Dios es tardo para la ira, pero grande en misericordia. Paciente, paciente esperando. Pero su copa, la copa de la ira de Dios, se llenó a tal punto que ya estaba rebosando. Entonces Dios dijo, necesito esta copa derramar sobre esta gente, sobre este pueblo que a toda hora está rebelándose contra mí. Entonces Dios hace esto. Dice la Biblia que por cuanto Dios amó al mundo, envía a Jesucristo su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en la Escritura nosotros encontramos que la ira de Dios, dice la palabra, que Dios derramó su ira sobre su propio Hijo. Por eso es que Jesucristo, en él, todos los pecados y las desobediencias del ser humano fueron colocadas en él como chivo expiatorio. Y la ira de Dios fue derramada sobre Jesucristo. La copa de la ira de Dios fue derramada sobre él. No sé si ustedes se acuerdan cuando Jesucristo estuvo en el huerto de Getsemaní. La oración que Jesucristo hizo, ¿se acuerdan? Él dijo estas palabras: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa y no la beba yo, porque tengo desesperación de beber esta copa. Si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué copa? Muchos dicen que en esa copa estaban todos los pecados de la humanidad. No es así. En esa copa estaba la ira de Dios. La ira de Dios. El hombre no puede soportar la ira de Dios. Dios mismo buscó un cordero llamado Jesucristo para sobre él colocar su ira. Y por esa razón se llama Jesucristo nuestro Salvador. ¿Salvador de qué? De la ira de Dios. Nos salvó de la ira de Dios a quienes aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Entonces, Jesucristo dijo esto: Dios eterno, si es posible, pasa de mí esta copa, no la beba yo, porque tengo miedo. Por 3 ocasiones oró, a tal punto que dice la Biblia que él sudaba gotas de sangre y de agua, le salía por sus poros, porque la desesperación que tenía, del temor que tenía, del terror que tenía de beber la ira de Dios era tremenda. Pero sin embargo, tuvo que beberla. Dios, escucha con atención, Dios aplacó su ira. Dice el libro de Romanos, Dios se sintió satisfecho de haber derramado su ira sobre su Hijo y así de esa manera perdonar al mundo su pecado. Ahora, desde Jesucristo hasta la actualidad, la ira de Dios se ha venido otra vez acumulando. ¿Por qué? ¿Por qué la ira de Dios se viene acumulando? Porque el pecado en el ser humano aumenta. No me creas a mí.
Regresa un momento a ver hacia atrás. Regresa a ver hacia atrás. No me refiero a que veas a tu hermano que está atrás, porque vas a verlo dormido. ¿Sí? Me refiero a que regreses a ver hacia atrás en el tiempo. Cuando hace 20 años atrás, hace 30 años atrás, observa esto. Si hace 30 años atrás tú observabas la depravación que hoy por hoy existe, habían calles más seguras. El borracho se quedaba dormido afuera y amanecía completo. Ahora el borracho se queda dormido afuera, amanece incompleto. Ahora tú vas al banco a sacar dinero, sales de allí, pero ya sales con el temor de que vas a ser robado. Ahora hay inseguridad en todo lado. Ahora hay una terrible persecución psicológica en el mundo entero, por todo lado. En ningún lado es seguro. ¿Qué pasaba cuando alguien tenía un accidente o alguien tenía problemas o estaban peleando? La gente se entraba a defender. Cuando un hombre estaba golpeando a una mujer, ¿qué hacían los demás? Venían a defenderle. Cuando una mujer estaba golpeando al hombre, también le defendía. Cuando un grandote le estaba pegando al más pequeño, entraban y le defendían. ¿Qué sucede ahora? Ahora, qué indiferencia total. Ven que están robando a alguien y dice, por mudo le están robando, y se van. Ahora ven que están dentro del bus, están sacándole el dinero de ahí a la persona, están mirando, al que está al lado le dice, mira, le están robando, nada más, pero nunca le avisan. Ese problema ocurre en la actualidad. ¿Acaso no te das cuenta que el pecado ha aumentado de una manera vergonzosa? ¿Acaso no te das cuenta que es terrible? La noticia que hoy nosotros miramos y tenemos es bárbara y terrible a nuestro alrededor. Ahora, no vayamos muy lejos. Hace 20 años atrás, ¿observabas tú? 20, 30 años atrás, ¿observabas a dos hombres de la mano caminar por la calle? El llamado orgullo gay, que homosexuales salgan de manera vergonzosa, vestidos de una manera horripilante ante los ojos del hombre, peor ante Dios, que es santo. Mirabas, observabas allí a dos calvos bigotones besándose en el parque. Jamás, nunca en la historia. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es que la modernidad nos ha absorbido? ¿O es que acaso la ciencia ha aumentado? ¿O es que acaso hemos evolucionado? ¿O es que acaso qué está pasando con la sociedad? Sencillo, el pecado ha aumentado. Sencillo, la maldad del hombre ha crecido a tal punto que en el pensamiento del ser humano nada más maldad, 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 maldad. Esta semana hubo en Suiza una marcha de todos los activistas que piden la aprobación de la ley que permitan de que padres e hijos tengan relaciones sexuales y puedan procrear hijos. Y ahora, déjame decirte algo, van a aprobarlo y tienen que aprobarlo. ¿Por qué? Porque tienen derechos ellos también. Apareció una mujer que no recuerdo su nombre, ahora ella, la que promovió el movimiento gay, ahora como lo consiguió, ahora se emprende en lo otro, que permita la pedofilia de manera natural. Para los que no conocen qué es pedofilia, es hombres adultos casarse o tener relaciones sexuales con niñas de 3, 4, 5, 6 años, 7 años, 8 años. O mujeres adultas tener relaciones sexuales con niños de 5, 6, 7, 8, 9, 10 años. Y que sea normal, ¿Acaso no te das cuenta que la maldad ha aumentado hasta un asombro terrible? ¿Acaso no viste la noticia de que un hombre allá en México que se casó con una lagarta? Hicieron una boda dentro de la iglesia, se casó con una lagarta, una mujer casándose con un perro, y ahora están todos uniéndose para pedir la libre decisión de que el ser humano pueda contraer matrimonio con un animal. ¿Por qué? Porque deformaron la familia. Porque deformaron ¿qué es lo que Dios creó al principio? La familia. ¿Qué es lo que Satanás atentó en el principio? La familia. ¿Y qué es lo que ahora la sociedad ha atentado? La familia. Destruyes la familia, has destruido todo el mundo. Y ahora tenemos un desfalco terrible. Ha llegado un punto donde tienes que ser, o eres o no eres. Los mediatintas, los mitimiti, los que están a medias, los que no saben si son hombre o mujer, las mujeres que no saben si son mujeres o son hombres. Llegó el momento de tomar la decisión. Llegó el momento ya no de salir del closet, sino ya está el closet, ha sido retirado ahora. Llegó el momento de tener la identidad. Ahora, llegó el momento de que los cristianos nacidos de nuevo, los hijos de Dios, levanten la bandera. Y hay cristianos que Facebook colocó una bandera, un fondo de colores de arco iris. Y colocó allí, y hay muchos cristianos que colocaron eso.
y no se dan cuenta lo que eso significa. No se dan cuenta lo que significa. Pero como no entienden, y hay algunos cristianos que defienden todo eso, va a llegar el día de mañana de que mis palabras van a ser juzgadas y que me pueden llevar preso, me pueden matar inclusive por decir esto. Pero déjame decirte algo, mi amado hermano, es hora de que la iglesia se identifique verdaderamente de qué lado está. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Llegó el momento. Acuérdate, la gran tribulación, el tiempo más difícil está llegando. Entonces, Jesucristo tomó la copa de la ira de Dios y bebió esa copa de la ira de Dios y Dios quedó satisfecho. Ahora en la actualidad, déjame decirte algo, hay malas noticias para este mundo. Presta atención a esto. No hay una sola copa llena de la ira de Dios. La Biblia dice, el libro de Apocalipsis, 7 copas de la ira de Dios están llenas. Y esta vez no hay un Jesucristo para que sobre él sea derramado. Por eso que el mundo no entiende de que todo el pecado que yo tengo, todo el pecado que me avecina a mí, la maldad que yo he hecho, el mundo no entiende. ¿Cómo es que nada más venir a Jesucristo ya soy perdonado? Por eso es que la religión católica ha hecho esto. Cuando uno confiesa el pecado al curita, el curita dice, rézate 3 Padres Nuestros, una Ave María, dale 2 vueltas al rosario, camina de rodillas de aquí hasta unas cuantas cuadras, o haz una romería, o vete de aquí a allá, o haz esto, ya está solucionado tu pecado. ¿Por qué? Porque no entiende. ¿Sabes por qué? Porque la Escritura dice lo siguiente, que es Cristo nuestra salvación, y por eso mucha gente se asusta cuando ve a alguien. En mi caso, me ven predicando y dicen, no, pero si ese era un diablo en botella. Sí, pero Jesucristo me rescató de ahí, de esa botella. Muchos se asombran de verme a mí, y algunos me conocen de lo que yo era y lo que hacía en mi vida anterior. Y también se asombran de lo que tú eras. Porque no vengan aquí con carita de ángel que yo no fui nada. Porque dice la palabra que de lo vil, de lo menospreciado de este mundo, Dios escogió para avergonzar a lo fuerte. Porque es allí donde Dios muestra su misericordia y su poder. Entonces, ahora tenemos un problema. Hoy tenemos 7 copas de la ira de Dios que están listas para ser derramadas, pero esta vez va a ser derramada sobre el mundo, sobre la gente. Acabaste de leer conmigo lo que dice la palabra, aullad. Aullad, porque cerca está el día de la ira de Jehová. Vendrá como asolamiento. Y se llenarán de terror, angustia y dolores, se apoderarán de todos, caras y rostros de terror se mirará por todo lado. Esa es la gran tribulación. Se avecina la gran tribulación. Se viene la gran tribulación. No es chiste, no es broma, se viene la gran tribulación. ¿Y para quiénes es la gran tribulación? Dice claramente aquí, para los pecadores. Entonces tú vas a decir esto, pero yo no soy pecador. Yo no soy pecador, yo no hablo malas palabras. Yo no soy pecador, yo no fumo, yo no tomo, yo no hago esto, no me voy a ningún lugar incorrecto. Yo no soy pecador. Mucha gente piensa que dice, yo no necesito de estar en la iglesia metido porque yo soy buena gente. La Biblia dice que la justicia del ser humano es como trapo de inmundicia. Porque el ser humano por naturaleza es pecador. Porque no hay justo ni uno. Entonces el día grande de Jehová es ese. Llegó el momento de la ira de Dios, la venganza de nuestro Dios. La Biblia dice, cuando tú tengas problemas con alguien, no te preocupes, deja que mía es la venganza. Yo pagaré en su momento a quienes tienen que ser ajusticiados. Porque el tiempo de Dios ha llegado. Porque la ira de Dios ha llegado a su tope. Las copas van a ser vaciadas. Han leído en Apocalipsis que dice 7 copas de la ira de Dios. Y el ángel tomó la copa y vertió sobre el gran río Éufrates y eso se secó. Y el mar se convirtió en sangre y etcétera, etcétera, etcétera. La ira de Dios. Esa es la tribulación. Y ustedes en Apocalipsis pueden mirar desde el capítulo 6 en adelante. Ustedes van a ver la gran tribulación, todo lo que ocurre, todo lo que pasa, terrible y tremendo. Ok, ahora, dice la Escritura, vete conmigo a Sofonías capítulo 1 verso 2. Hay mucha palabra que puedo compartir escritura, pero vamos a irnos saltando por el tiempo. Pero quiero que leas conmigo lo que dice Sofonías capítulo 1 verso 2. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Libro de Sofonías
capítulo 1, verso 2. Bendito sea el nombre del Señor. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré por completo. ¿Sí? Aquí es donde los testigos de Jehová no saben qué hacer, porque todo se va a terminar. Pero ellos dicen que vamos a quedarnos aquí mismo. Según ellos se van a quedar aquí mismo. Pero la palabra dice, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Verso 3. Destruiré los hombres y las bestias. Destruiré las aves del cielo y los peces del mar. Y cortaré a los impíos y raeré. La palabra raer significa acabar, borrar. A los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Ese es el día grande de Jehová, el día del ardor de su ira. Llegó el momento de cobrar las cuentas. Dios pacientemente ha esperado. Dios pacientemente ha soportado. He aquí la respuesta para aquellas personas que dicen, si Dios existiera, ¿por qué razón permite de que una madre a su hijo le mate? ¿Por qué permite que una madre dé a luz a su hijo y coloque un basurero? Una noticia observé yo que me desgarró el corazón. Soy padre de 6 hijos y para mí eso fue doloroso. Una madre dio a luz y colocó al niño recién nacido, al niño recién nacido colocó en el inodoro, en el baño, ¿sí? En el inodoro, y echó agua y el niño vivo envió. Ojo, y en una de esas, en las cañerías, en la curva, en uno de esos codos, ahí quedó el muchacho y no pasó. Y pasaron días. No sé si escucharon esa noticia ustedes. Y pasaron días y días ese niño allí, con placenta, con todo allí. Y pasaron días. ¿Sabes qué? Y uno de los inquilinos de la casa escuchaban llorar un niño y decían, ¿dónde llora ese niño? Y tanto buscar, y el niño lloraba y lloraba, y tanto buscar, hasta que se acercó allí a la cañería y ahí estaba el niño y ahí lloraba. Ahora, presta atención. Y rompieron la tubería y sacaron al niño y estaba lleno de heces con toda la podredumbre. Este niño ahí había sobrevivido días. Entonces inmediatamente viene a la cabeza nuestra, ¿por qué Dios permite todo eso? ¿Por qué es que pasa todo eso? ¿Por qué es que un niño sale a comprar una libra de arroz y va por la calle, pasa un individuo, le aplaza al niño, le destripa al muchacho? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios permite que un padre de familia abnegado y venga un sicario y mate por equivocación? ¿Por qué? ¿Te has puesto a preguntar? Hay mucha gente que dice, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué si es que hubiera Dios, por qué hay tanta maldad? Aquí tiene la respuesta, porque Dios es paciente. Porque Dios es paciente. Pero la paciencia de Dios tiene un límite que se llama la gran tribulación. La paciencia de Dios tiene un límite donde llega un momento de que Dios va a justiciar a esta tierra. Y dice la palabra, acabaste de leer ahora en Sofonías, de que voy a raer a todo hombre de la tierra. Voy a acabar con los malvados, con los impíos, con todos aquellos, con todos esos médicos que practican el aborto, que destruyen a los niños dentro del vientre de la madre, destruyen y acaban a todos esos médicos y a todas esas madres y a todos sus padres. Va a venir a hacer juicio nuestro Dios. Llegó el momento. A base de sangre inocente construyeron grandes casas y clínicas tremendas. Pero llegó el momento, mi amado hermano, pronto está el día grande de Jehová. Así que si a ti te arrebató un sicario, te arrebató a tu padre, a tu madre, a tus hijos. Si a ti te arrebataron un hijo, un chofer borracho, ebrio, y tú dijiste, Dios mío, ¿por qué? Déjame decirte algo. Dice la palabra del Señor, mía es la venganza. El día de Jehová está pronto a manifestarse. Dios no se ha olvidado. La Biblia dice que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Acaso no escuchas noticias permanentemente? Ayer estaba mirando una noticia y miré una noticia que me dejó medio loco. Una madre de familia cocinó a su hijo y se comió.
Déjame decirte algo, ¿qué está pasando con esta sociedad? Te hago una pregunta, ¿comerías a tu hijo? Ni por más hambre que tengas, ¿comerías a tu hijo? Escucha con atención, pero ¿qué está pasando? ¿Acaso la maldad? Entonces las 7 copas de la ira de Dios están listas para ser derramadas. Ese se llama la gran tribulación. Ahora entenderás por qué razón dice Jesucristo, y esta gran tribulación no la ha habido, ni en Noé no pasó esto, ni tampoco hasta el día de Jesucristo sucedió esto. Dice, no la ha habido, ni la habrá otra vez. ¿Por qué? Porque termina la era de la humanidad. Se acaba, todo ser humano va a ser destruido y acabado. Por eso dice la palabra en el libro de Pedro, primera de Pedro, he aquí yo hago, dice el Señor, cielo nuevo y tierra nueva. El fin se acerca. El fin de todas las cosas está a las puertas. Y tú me vas a decir, yo estoy seguro que en tu cabeza estás diciendo, no creo, permanentemente han dicho todo esto, que ya viene, que esto, que lo otro, pero no pasa nada, ¿ok? Ya mismo te voy a mostrar con evidencias tangibles de lo que hoy la ciencia está diciendo. Mira las noticias nada más. Observa lo que está sucediendo a tu alrededor nada más. Vamos a ver otro versículo más, Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, capítulo 4. Malaquías capítulo 4, verso 1. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Porque he aquí, viene el día. Notarás esto, eso significa que aún no ha venido. Porque he aquí viene el día ardiente como horno. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad. Nota esto claramente, serán ¿qué cosa? Estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Pero el versículo 2 es alentador. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. El juicio viene y viene para quienes viene. Claramente dice, para los que hacen maldad, para aquellos soberbios que hacen maldad, para ellos no le dejará raíz ni rama. ¿Sabes lo que significa no le dejará raíz ni rama? Ni siquiera tu apellido quedará. Ni siquiera la idea o el pensamiento de que algún día existió el ser humano quedará aquí en la tierra. Porque todo será borrado. Porque todo será acabado. El día grande de Jehová. Destruiré por completo, dice la palabra, nada quedará. Los grandes millonarios, los grandes ricos, los dueños de este planeta Tierra, los que tienen todas las fortunas del mundo, construyeron búnkeres debajo de la tierra para escapar de lo que viene. Pero aquí está la escritura y dice la palabra, a todos completamente destruiré, a todos sobre la faz de la tierra. Y inclusive este planeta Tierra será destruido y será quemado y en fuego será deshacido totalmente. ¿Dónde quedará la arrogancia? ¿Dónde quedará la altivez? ¿Dónde quedará el fuerte? Por eso el versículo que empezamos leyendo al principio del libro de Isaías dice, aullad, porque cercano está el día de Jehová. Ok. Mira, iglesia del Señor, la maldad del hombre es tan tremenda. Y Dios dice, y el ser humano responde, dice, pero no hagas eso, Dios, con nosotros, por favor. ¿Por qué vas a hacer eso con nosotros? Mucha gente dice, pero yo soy bueno. Yo soy buenito, yo soy esto, yo soy aquello. Yo no hago tal cosa, yo no hago esto, yo no hago lo otro. Yo sé que a ti te han dicho esto, a mí me lo han dicho compañeros míos. Me dicen, ¿qué haces metido en la iglesia, hombre, perdiendo el tiempo ahí? ¿Qué haces metido ahí perdiendo el tiempo, hermano? No, ven acá, disfrutemos. Chuya vida tengo, hay que disfrutar. Esta chuya vida que tengo, hay que disfrutarla. Hay que cuando vaya a la tumba ir, pero satisfecho de haberla disfrutado. Está bien, disfrútalo. Pero lo que tú no sabes es que después de la muerte existe otra vida. Hasta la ciencia lo ha corroborado. Pero la ignorancia te mantiene cegado en tu necedad.
Entonces Dios responde al hombre que se justifica, al ser humano que dice, Dios, no hagas eso con nosotros, no seas malito. Oído, mucha gente dice lo siguiente: si Dios es amor, ¿cómo va a ser que Dios siendo amor vaya a hacer tal cosa? ¿Cómo va a ser que Dios siendo amor, que me ama, que esto y lo otro va a hacer esas situaciones cuando no creo? Diosito es bueno. Él bueno es. ¿Acaso es malo, Diosito? Ustedes son malos. Diosito es bueno. Él me quiere, Él me ama, Él me cuida, Él esto, Él lo otro. Pero ¿por qué razón no dice? Él es justo y a justicia y Él manda al infierno a los pecadores. Eso nadie lo dice. Pero sí, Dios me ama. Pero también la Biblia dice, Dios te odia y te aborrece. Porque aborrece al pecador y odia al pecador y al pecado. Eso también dice la Escritura. No solamente Dios me ama, Dios me ama, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Muchos tienen a Dios como un Walter Mercado, paz y amor. Pero Dios no es así. Dios es soberano, santo, justo y bueno. Entonces, el hombre reclama y dice, Dios mío, pero no hagas eso. Entonces Dios responde de la siguiente manera. Ve conmigo a Isaías capítulo 1, por favor. Dios responde de la siguiente manera y dice así, la palabra de nuestro Dios. Capítulo 1, versículo 3. Desde el verso 2 voy a leer para que usted entienda mejor. Y por favor le recomiendo, anote todos los versículos para que usted pueda en casa leer. Abra su Biblia y lea juntamente conmigo. Y si no tiene Biblia, le recomiendo, cómprese una, búsquese una. Se lo recomiendo. ¿Por qué? Porque usted se gasta en cualquier otra cosa menos en lo que verdaderamente debería hacer un gasto. Verso 2 dice la palabra así: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Y mira lo que Dios dice, presta atención. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Ahora presta atención a esto. El buey conoce a su dueño. Para los que no saben qué es buey, es vaca o toro, ganado. El ganado conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel, este pueblo, no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como a asolamiento de extraños. ¿Sabes lo que Dios está diciendo aquí a nosotros? A aquella persona que dice, soy buenito, yo creo que no me merezco esto. Crié hijos y los engrandecí. Les di una profesión. Les di trabajo. Les di un negocio, les di casa, le di una esposa, le di un esposo, le di hijos. Los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Los crié y se rebelaron contra mí. Oye, padre de familia, de pronto tú has tenido esta experiencia de que ya tu hijo grande a ti ya no te hace caso. Ya tu hijo grande se va contra ti. Ya tu hijo grande se rebela contra ti y te grita y te habla más fuerte. Y tú, como estás ya más viejito, agachas la cabeza nada más. ¿Te sientes satisfecho y contento? No. Y Dios dice de la misma manera: crié hijos y se rebelaron contra mí. Y aquí pone un ejemplo. Y dice, el buey, el ganado conoce a su dueño. El asno conoce la casa de su señor, de su amo. Pero el pueblo, mis hijos, no conocen.
Te hacen una invitación, te dice, vamos a la casa del Señor. No, 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 no. El burro, el asno con ser asno, conoce la casa de su patrón, de su dueño, de su amo. Pero dice Dios, pero vosotros no conoces. ¿Te das cuenta? Entonces te hago una pregunta. ¿Crees que la justificación nuestra diciendo Diosito, Él es bueno, Él me va a entender al final? ¿Creas que te va a entender? No. Porque el hombre, el ser humano se rebela contra Dios. He ahí la necesidad de estar en su casa. He ahí la necesidad de estar siempre pendientes de adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios. La Biblia dice, alejados de mí nada pueden hacer. Pero la palabra de Dios también dice que todo lo podemos en Cristo que nos hace fuertes. He ahí el problema. He ahí la dificultad. Qué grande va a ser el día de Jehová. Y no piensen, mis amados hermanos, que nada más por venir un día, un domingo al culto, nada más por venir de vez en cuando a un culto, nada más por ir a misa de vez en cuando y tirarse un Dios te salve María o una persinación, nada más por eso ya está el cielo para ti. Estás equivocado completamente, la verdad es otra. La verdad es otra, estás completamente equivocado. Juicio viene y sobre los pecadores. ¿Y quiénes son llamados pecadores? Aquellos que se rebelan contra Dios. Crié hijos, los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Yo le di mi palabra, le entregué mi palabra, pero ellos dijeron no, despuesito. Cuando te han hablado de la palabra, cuando te dicen, ve mi amado hermano, busca del Señor, pronto está a las puertas, Jesucristo ya viene, y tú dices esto, no, después, ahorita no. Es que yo tengo mis planes en este momento, voy a estudiar, voy a graduarme, voy a ser grande, después cuando sea grande voy a ser más grande, después cuando sea más grande voy a ser mucho más grande. Lo más importante para mí es esto, aquello, lo otro y lo otro y lo otro. Ok, perfecto, continúa así. Cada hombre siembra lo que mañana va a cosechar. Sembraste para tu vanidad y tu orgullo y tu ego, cosecharás de ahí mismo. ¿Acaso Jesucristo se equivocó cuando dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y el resto de cosas vendrán por sí sola por añadidura? ¿Qué hacemos buscando tantas cosas de este mundo si este mundo va a ser destruido? ¿Dónde está la inteligencia del inteligente? Jesucristo dijo, no hagas tesoros en la tierra, haced tesoros en el cielo, donde allá es eterno, aquí se termina y se acaba. Mira nada más ahora lo que está ocurriendo. Mira nada más lo que está pasando ahora. 18 naciones entraron ya sus bancos cerrados. Y de lo que suceda ahora, cerrarán bancos, pero no tienes idea. Y el dolor y la angustia. ¿No vieron ustedes las noticias del día de ayer? Los hombres, los jubilados, los mayores de edad, en la puerta del banco llorando su desgracia, porque toda su jubilación ha sido terminada. Y eso se avecina en el mundo entero. Y tú me vas a decir, no. Yo te voy a decir, sí, porque la Escritura lo dice. Pronto, mi amado hermano, el mundo estará de rodillas pidiendo a gritos que venga un Salvador. Y ese Salvador será el hombre de pecado, el hijo de perdición, lo que conocemos como anticristo. Y dirás, eso es mentira. Ok, espera con paciencia y tus ojos lo van a ver. De eso tenlo por seguro. Entonces, el día grande de Jehová. Ahora, para aquellos que dicen, no, bueno, yo sí, Dios mío, Diosito, yo sí le tengo a mi Diosito aquí en el bolsillito. Algunos tienen al Diosito colgado en el cuello. Otros a su Diosito colgado en la pared. Otros a su Diosito en la billetera. Yo me acuerdo muy claramente, a mí me regalaron, sí, a un Cristo del Consuelo y le tenía en la billetera. Cada vez que iba a viajar, sacaba el Cristo del Consuelo y lo ponía en el pechito, le sobaba en el asiento por todo lado. Ahora sí ya estaba encomendado. La ignorancia, qué tan terrible es, ¿no? Cristo del gran poder, Cristo de esto, Cristo de aquello. Hay la galería de Cristos que existen. La ignorancia terrible, la falta de conocimiento. Por eso dice la palabra, conoceréis esta verdad y la verdad te hará libre. Te hará libre, te hará libre, te hará libre. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. No te hablo nada fuera de lo que está escrito. La palabra de Dios es tan real, tan firme, tan certera que el mundo, el ser humano, por ese motivo tú tienes Biblia en casa y la tienes abandonada. ¿Sabes por qué? Porque a Satanás, con propiedad te lo digo, a Satanás
no le conviene que tú leas la Escritura. Porque en el momento que tú leas la Escritura, en ese momento tus ojos se abren. Y en ese momento tú entiendes y conoces y entonces vas a adorar al verdadero Dios. Pero mientras tanto seguirás adorando al Dios de la religión. Seguirás adorando al Dios de este siglo llamado Satanás, que tiene diferentes nombres. Belzebú, Luzbel, Lucero, bueno, una cantidad de nombres que tiene. Una cantidad de nombres. Y tú dirás, no, yo a Satanás no le adoro. Pero todos los dioses que están fuera del eterno creador, Dios del universo, todos los dioses tienen un Dios. Se llama el Dios de este siglo, se llama Satanás. Eso es una realidad, es una gran verdad. Ahora figúrate eso. Estás diciendo tú, no, yo a mi Señor, yo me encomiendo, todas las mañanas me levanto y le digo de Tim Marín de No Pingüe, Señor, eso lo hacemos, ¿no es cierto? Lo hacíamos. Me voy a bañarme, me voy a bañar, me voy a meter al agua y de Tim Marín de No Pingüe al agua. Voy a jugar pelota de Tim Marín de No Pingüe a jugar pelota. Y porque yo me encomiendo a mi Diosito, a mi chuchito Dios y esto y lo otro. Presta atención a esto, pero presta atención a esto. Escucha, ¿sabías tú que Dios, el eterno creador, Dios de los cielos y la tierra, el amo absoluto, el soberano, habita en el tercer cielo? Eso dice la Escritura, que habita en el tercer cielo. O sea, el primer cielo es esto que nosotros miramos, la atmósfera, donde están el sol, la luna, las estrellas y toda esta galaxia. Ahí ese es el primer cielo. El segundo cielo, allí en el segundo cielo vive alguien, vive Satanás. Y ahí es donde muchos dicen, no, Satanás no vive ahí, Satanás vive en el infierno, estás loco, en el infierno no vive Satanás, en el infierno están todos los condenados. Satanás tiene su trono en el segundo cielo, allí está, el libro de Apocalipsis lo habla muy claramente. Y pronto de ahí, de ese segundo cielo va a ser desalojado para que la iglesia del Señor entre al reino de los cielos. Ya mismo a Satanás es desalojado de allí. Se le cumplió el contrato. Se le cumplió el contrato. En el segundo cielo vive Satanás y él gobierna allí con todas las huestes espirituales de maldad. Efesios capítulo 6, verso 10 lo afirma. Ok, en el tercer cielo vive el Todopoderoso, el Padre Eterno, el Creador de los cielos y la tierra, el que habita en luz inaccesible, el soberano de toda la creación, el que gobierna sobre todo y en todo y por todos y para todos. Ahora, prestarás atención a eso. El mundo de aquí en el mundo, las múltiples religiones, todas cuando rezan o cuando oran o cuando alaban o cuando hacen, jamás ustedes han visto que hacen, rezan para abajo. ¿Sí o no? ¿Cómo rezabas tú? Rezamos hacia arriba, ¿no es cierto? Los que rezaban a la Virgen María, a la Virgen del Quincha, a la Virgen de la subida, de la bajada, la cantidad de vírgenes que se han inventado ahora. ¿Hacia dónde rezan ustedes? Hacia arriba. A los santos, ¿hacia dónde? Hacia arriba. Pero tengo una mala noticia para ti que quizás nunca has escuchado. Y si lo has escuchado, enhorabuena. Y si no lo has escuchado, pues almuérzate esa noticia. Todas las oraciones de la religión que aquí hace y rezan y mandan, ¿sabes quién recibe? El segundo cielo, allí están recibiendo todo. Todo lo que va, los rezos y peticiones y adoración para la Virgen Julana, el Santo Mengano, para el Papa, para Julano, para Mengano. El Papa de Roma ahora se encuentra en Ecuador. Ahora todo el Ecuador está adorando y venerando al Santo, que es el Papa. Para ellos, ¿quién recibe toda esa adoración? Satanás en el segundo cielo. Él recibe toda esa adoración. Entonces tú vas a decir, pero no, pues yo le adoro al que está en el tercer cielo. Ahora sí te voy a explicar por qué razón no recibe tu adoración y tu alabanza. Despiértate para que aprendas. ¿Sabes por qué no recibe? Porque Dios dice en su palabra, mi amado hermano, que Dios, escucharás con atención, Dios, cuando Dios arrojó al hombre del huerto, dijo, el pecado nos separa. Y yo no te escucho nada de lo que tú me digas, porque yo soy santo y tú eres pecador. El hombre es pecador y Dios es santo. Y entre el pecado y la santidad no hay compañerismo. Por lo tanto, el pecador para acercarse a Dios, Dios estableció un camino. Dios estableció, y dice la palabra que Dios envió a su Hijo para que todo aquel que a través de su Hijo puedan llegar al tercer cielo.
Jesucristo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Escucha, y nadie viene al Padre, al tercer cielo, si no pasa por mí. ¿Dice o no dice la Escritura? Así dice la palabra, nadie viene al Padre si no es por mí. Así que los que están detrás de la Virgen María no llegan al tercer cielo, al segundo cielo. Los que están detrás de la Virgen del Cisne, del Quinche, de esto, de lo cualquiera que sea, o cualquier santo que sea, no llegan al tercer cielo. No, yo sí llego al tercer cielo porque yo tengo fe. Tu fe, la fe que tú tienes es la misma fe que tienes en el Yantén, en la Finalín, en el Alcacelser. Pero la fe que el eterno Dios coloca en nosotros es producido por el Espíritu Santo y la revelación de la palabra en nosotros. Hermano amado, ¿sabes por qué razón lo digo? Porque está escrito en la palabra. Está escrito. Ahora, para llegar al cielo tenemos que entrar a través de Jesucristo. ¿Dice o no dice la palabra que Cristo es aquel que nos reconcilia al hombre y Dios y Él en medio? Por eso dice la Escritura, mi amado hermano, y la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, el mundo entero tiene sus dioses y rezan a sus dioses y alaban a sus dioses y cantan a sus dioses. Seguro que su Dios le escucha, pero el Dios que le escucha está en el segundo cielo, en el tercer cielo. Ahora, ¿en qué momento cruza la oración de los hijos de Dios al tercer cielo? Porque lo hacemos a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. He ahí la importancia. Dios dice en su palabra, porque Dios le ha dado a Jesucristo un nombre que está sobre ¿qué? Sobre todo nombre, y solamente debajo de él se doblará toda rodilla, y nadie puede llegar al Padre si no es a través de Jesucristo. Eso es algo que jamás van a enseñarte, pero la Escritura está llena de verdades. Por eso es que tenemos Biblia en casa y nunca nos da ganas de leer. Y por eso es que cuando tú abres la Biblia para leer te da sueño. Por eso es que cuando tú vienes al culto te da sueño, pero te pones frente a una pantalla de televisión, ahí estás contento y feliz. Por eso es que en la iglesia cuando hay palabra de Dios, ahí te duermes. ¿Sabes por qué? Porque Satanás está detrás de ti y ahí a tu lado diciendo, mientras más ignorante seas, para mí eres presa fácil. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Yo sé que para ti esto es un golpe fuerte, pero déjame decirte algo. Yo prefiero que me odies por una verdad dicha antes que me ames por una mentira hablada. Jesucristo vino a hacer eso, a decir la verdad, y le mataron. Estarás diciendo, también lo vamos a matar. Morir por la verdad es una honra, morir por la mentira es morir por nada. Pronto vamos a llegar a ese día donde tenemos que decir la verdad, cuéstenos lo que cueste. Pero la Escritura es veraz y es real. Entonces, dice la palabra, ahora ve conmigo a 1 de Juan capítulo 1, verso 10. Aquí para aquellos que dicen, pero yo no peco. Es que yo no soy pecador. Es verdad que mi hermano o mi tío o mi fulano, ese sí es un diablo, ese sí es un pecador, yo no. Yo no soy pecador, yo de vez en cuando me tomo un traguito, de vez en cuando hago tal cosa, de vez en cuando nada más. Yo no soy pecador tanto que se diga. Ok, lee conmigo lo que dice la palabra del Señor, 1 de Juan capítulo 1, verso 10. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Desde el verso 8 quiero que, por favor, leamos. Dice la bendita palabra de la siguiente manera. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Verso 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Sabes qué está diciendo la Escritura aquí? Que todos hemos pecado y que todos estamos expuestos al pecado. No hay justo ni uno. El libro de Romanos capítulo 3, verso 23 dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, incluyendo el Papa. ¿Verdad, pastor? Si el Papa se muere, ¿a dónde se va? Al infierno. Porque para llegar al cielo necesitamos entrar a través de Jesucristo. No, pero el Papa, muchos evangélicos ahora dicen que el Papa también es un evangélico, el Papa también es esto. Déjame decirte algo.
Escucha, mi amado hermano. Este ejemplo es duro. Yo sé que algunos se han molestado, hasta se han ido de la iglesia porque he puesto este ejemplo. Las ovejas tienen su comida y buscan su comida, y los cerdos tienen su comida y buscan su comida. ¿Qué come el cerdo? La basa. El cerdo le amarraremos a la fuerza frente a hierba, comerá hierba a la fuerza. ¿Le metes una garrotera y comerá hierba? No, porque su naturaleza, su naturaleza es comer la basa. ¿A la oveja le das una garrotera para que coma la basa, comerá la basa? No, la naturaleza es así. Los hijos de Dios aman lo que Dios ama y aborrecen lo que Dios aborrece. Y dice la palabra, el libro de Éxodo capítulo 20, Dios dice lo siguiente: aborrezco la idolatría. Y los 10 mandamientos, ¿qué dicen eso? No tendrás otros dioses delante de mí. No. No te harás imagen de ninguna semejanza, ni lo que está arriba en la tierra, ni debajo de la tierra. No. No te inclinarás hacia ellos. No. ¿Y qué hace el Papa? Lo primero que hace es inclinarse ante la dolorosa, ante Julana, Mengana, Sultana. Y la Iglesia Católica, todos ellos hacen lo mismo. Están violando el mandamiento de nuestro Señor, Dios. Ahora, ¿eso a nosotros nos afecta? No. Eso le afecta a cada persona que lo hace. Y el día de mañana tendrán que dar cuentas. Cuando sacamos en la tienda fiado, ¿le ha pasado eso a usted? Fiamos porque la señora de la tienda es buena gente. Pero cuando vamos a hacer cuentas y dicen, nos dan una lista de este tamaño y decimos, tanto ha sido. No puede ser, decir nada más, en mis cuentas nada más era esto. Pero resulta que me pasó con mi esposa. Fía. Digo, bueno, toma mi hija, ya unos $50 creo que hacer. Sí, creo que hacer por allí. Cuando apareció como 100 y pico, digo, no puede ser, seguro está robando. No, las cuentas son claras. Dice la palabra que llegará un día donde todos tendremos que dar cuentas delante de nuestro Dios. Y entonces cuando nosotros tengamos que dar cuentas delante de nuestro Dios, vamos a tener nosotros inconvenientes serios, porque las cuentas son claras, mis amados hermanos. Ahí mismo en el libro de Juan, donde estabas allí, vete al capítulo 3, verso 8. Capítulo 3, verso 8, mira lo que dice la palabra. Aquí hay una diferencia muy grande que tenemos que notar nosotros. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¿Lo tienen allí? Dice, el que practica el pecado es de quién. Ve, hermano, no soy yo, es la palabra. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, el ser humano no tiene absolutamente nada como ponerse delante de Dios para justificar su error, para justificar su desobediencia, para justificar su falta, para justificar su arrogancia, para justificar su alejamiento, para justificar de qué forma vergonzosa se ha alejado de Dios. No tiene el ser humano cómo, porque estamos delante de Dios, estamos completamente desnudos. Dios conoce nuestra vida completamente, perfectamente, y nadie puede decir lo contrario. No podemos justificarnos delante de nuestro Dios. Ojo, Ahora, dice la Escritura en el libro de Amós, anote esto porque el tiempo ya no nos da, capítulo 3, verso 6, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: se tocará la trompeta en la ciudad y ¿acaso el pueblo no se alborotará? Si alguien viene y anuncia de que viene un mal hacia la ciudad, ¿acaso la ciudad no se pondrá alerta y se pondrá a salvo? Eso dice el libro de Amós, capítulo 3, verso 6. Si hay alguien que toca la trompeta y dice, viene el peligro, ¿acaso no se esconderán, no se pondrán a salvo? Le voy a poner un ejemplo. En este momento entra 2 personas acá y anuncian y dicen, hey, se desbordó el río Guarico y viene una inundación terrible que está matando, sálvese quien pueda. Te hago una pregunta, ¿te quedarás sentado aquí? ¿Aló? ¿Sí? Hasta el que está desahuciado por el médico sale corriendo. ¿Te quedarás sentado aquí? No, ya aquí no ha de ser nada. ¿Te quedarás sentado aquí? Bueno, y tú no crees. Tú no crees y sacas la cabeza afuera y miras y ves que viene un cerro de agua hacia allá y verdaderamente viene carros y todo te viene arrastrando y tú dices, ¿te quedarás allí parado sin hacer nada? De seguro vas a correr, de seguro te pones a salvo. Aquí en el libro de Amós está diciendo,
está anunciado que viene algo terrible. ¿Qué cosa viene? La gran tribulación. Las 7 copas de la ira de Dios va a ser derramada sobre la tierra. Viene. ¿Acaso no es lo justo de que el ser humano se ponga alerta? ¿Aló? ¿Están conmigo? ¿Sí? Por favor, guarden silencio y préstenme atención. ¿Acaso no es que el ser humano debe ponerse alerta? He aquí la sabiduría del sabio. He aquí usted, mi amado hermano, que permanentemente está escuchando la palabra. Y usted, mi amado hermano, que día a día, aunque pase lo que pase, aunque suceda lo que suceda, usted se mantiene firme adorando, glorificando, exaltando el nombre de nuestro Dios. Allí firme, es porque usted ha entendido que el peligro viene en camino. Si sabes que va a inundarse y que nada más el barco está diciendo suban al barco, ¿te subirás? Por supuesto que sí. Este es el Evangelio. El Evangelio consiste en poder de Dios para salvación. El Evangelio no consiste en bla, 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 bla. En el Evangelio consiste en la palabra que da vida a nuestro espíritu. El Evangelio, ese es el Evangelio. El Evangelio es la puerta para entrar al gozo de nuestro Señor. El Evangelio, allí está el detalle, mi amado hermano. Bien, entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Sí? ¿Qué va a ocurrir, mi amado hermano, en esta gran tribulación? Ya te hice entender qué es la gran tribulación, la ira de Jehová. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Vete conmigo a Apocalipsis, vamos a correr un poco, por favor. Vete conmigo a Apocalipsis. No voy a tocar todos los sucesos de la gran tribulación porque tendríamos que predicar 8 días completos para que me entendieras bien. Ve conmigo a Apocalipsis capítulo 8, por favor. Desde el verso 6 vamos a leer. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo ¿qué cosa? Granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre ¿dónde? La tierra. ¿Y qué sucede? ¿Aló? ¿Están conmigo? ¿Prestarán atención? Fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda. Diga conmigo toda. La hierba verde. Así que los que están pensando que en su finquita van a estar contentos, tengo malas noticias para ti. Se te acabó toda tu plantación. Se te acabó todo. Acabas de terminar con todo. Si estás pensando que en tu finquita vas a estar y los que tienen su haciendita van a estar, yo tengo mi hacienda, ya iba a comer, tengo malas noticias para ti. Este ángel que toca la trompeta, sucede que del cielo cae granizo mezclado con fuego y también mezclado con sangre. Y eso fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó. Árbol de aguacate, árbol de esto, árbol de aquello, árbol de lo otro, se quemó. Y toda la hierba verde se quemó. Ahora, verso 8, esto es la gran tribulación. ¿Se ha visto esto antes? No, ni se verá mañana. 8, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran, presta atención aquí, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Y así sucesivamente. Verso 10. Y el ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtieron en ajenjo. Muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Y el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí un ángel volar porque en medio del cielo, por el medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los 3 ángeles. Ahora, sigan conmigo, verso 1 del capítulo 9. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Yo por favor quiero que aquí
tengan cuidado y presten atención es lo que estoy leyendo. Voy desde el verso 2. Y abrió el pozo del abismo, ¿de dónde? De abajo de la tierra, y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Ahora, presta atención. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Ahora, aquí verso 3. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente ¿a quiénes? A los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Los 144,000 que van a ser sellados, solamente ellos van a estar libres de esto. ¿Y cuáles son esos 144,000? Antes de que vayan ustedes, antes que me olvide y ustedes empiecen a pensar mal. Porque aquí dicen, los testigos de Jehová dicen que ellos son los 144,000. Falso y mentira. Porque en la misma Biblia dice, los 144,000 son de las 12 tribus de Israel. De cada 12 tribus de Israel, de las 12 tribus juntadas, 144,000 escogidos del pueblo de Israel. Así que los gentiles están fuera de ese sello. Solamente 144,000 sellados. Y estas langostas que salen de allí van solamente a atormentar a los que no tienen esa marca. Así que el gentil, el ecuatoriano, el peruano, el chileno, el americano, julano, no están dentro de ese rubro, pero sí dentro del rubro de la desesperación y de la angustia. 5. Y les fue dado que no los matasen, oído, no morir, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Ahora nota esta tremenda revelación de lo que va a pasar en la tribulación. El aspecto de las langostas eran semejante. Mira estas langostas como eran. No eran como la langosta que tú comes o como la que ves volar. El aspecto, la forma de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, seres híbridos. Ya te voy a explicar más adelante. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones y tenían coraza como coraza de hierro. El ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Y hasta ahí vamos a leer, porque de ahí para adelante puedo seguir leyendo, es terrible y tremendo, y ustedes pueden leerlo en casa. Préstame atención aquí. La gran tribulación. Escucha, por favor. Yo sé que tienes ganas de seguir leyendo, léelo en casa, por favor. Escucha. La gran tribulación no es broma. La gran tribulación no es chiste. La gran tribulación no es cosa de que no, en la gran tribulación me voy a salvar. Hay muchos cristianos que dicen, yo sé que en el arrebatamiento de la iglesia no voy a poder irme, pero de seguro en la gran tribulación ahí sí me voy. ¿Piensas que eso es así? Por favor, reacciona. No es así. Por favor, reacciona. No es así como tú crees, porque tus ojos no ha conocido, tus oídos no ha escuchado. Jamás has escuchado una noticia de una tribulación tan grande como la que viene.